Ok. Buenas noches, padre. Primero que nada, mucho gusto de conocerlo. Gracias. Evidentemente ya es usted figura conocida, entonces creo que no hace falta mucha introducción, ¿no? La entrevista que le quiero hacer es un poco... gira en torno a la situación de los derechos humanos, obviamente, y específicamente del grupo afectado de migrantes, ¿no? Sí. Y bueno, voy directo con lo que le quiero preguntar. Empecemos por hablar un poco de los migrantes. ¿Cómo ve usted la realidad del migrante ahorita en México, de este sector? Sigue siendo muy crítica. Actualmente, como se ha aumentado, se ha incrementado la migración transmigrante de Centroamérica hacia Estados Unidos por las cuestiones de malas condiciones de vida, no hay oportunidades, el deterioro de la situación económica, aumento de la violencia, indiferencia de los gobiernos de origen, indiferencia también de la mayor parte de la jerarquía católica, indiferencia también de la iniciativa privada que no se preocupa por crear fuentes de trabajo, sino por concentrar riqueza vía capital financiero, qué sé yo. Entonces, pero a esto agregamos que los desastres naturales que ha habido también han arruinado a Centroamérica, pero también tenemos una cuestión nueva, que ya se rehabilitó la ruta que destruyó el huracán Stan 2005, y ahora esa ruta ya está restituida, restablecida, desde Tapachula a Ixtepec. Esto significa que más gente va a venir encima del tren. ¿Sí? Entonces la gente está pasando más. Pero por otro lado se ha agravado la situación porque si van por Veracruz hay secuestros, si van por Oaxaca hay INM, migración que está regresando a la gente, que está repatriando a la gente. Entonces es muy crítica la situación actualmente. Prácticamente no hay más que una alternativa, es una pinza, o son secuestros o son operativos. Ok, esta pregunta, aunque sea algo redundante, ¿Sí? Bueno, es esta: ¿qué busca el migrante que viene a México? O sea, usted que está en contacto con este grupo, o sea, ¿qué es lo que siente? ¿Cuál es la búsqueda del migrante? Yo creo que en primer lugar, escapar de una situación de muerte de sus países de origen, porque finalmente es una situación de violencia pasiva o activa, es lo que viven ellos en sus países de origen. A nadie que les importe, las instituciones, el gobierno, la iglesia, la iniciativa privada, etc., no le importan los migrantes, dejan que sigan saliendo, están cómodos con las remesas que envían, y entonces si mueren en el camino, como mueren, si desaparecen, como desaparecen, si son secuestrados, pues no les importa. Esto es una situación muy triste. Lo más triste que yo veo por parte de ellos, entonces es penoso y da mucho dolor el ver esta situación, sobre todo que no se ve una solución a corto plazo. Okay. Y este grupo afectado, que es el de migrantes, ¿cuáles son las libertades que se les están coartando al pasar por nuestro país? Pues yo creo que todos los derechos humanos, ¿no? Todos los derechos humanos como personas. Por ejemplo, son personas y sus derechos son inalienables independientemente de su regularización migratoria o no. Son personas. Tienen derecho a la vida, derecho a la integridad física. Este derecho a la integridad física no se está cumpliendo. Tienen derecho a trabajar también, pero muchas veces no les dan trabajo o se los dan y no les pagan, o hay un miedo por parte de ellos de no exigir ese derecho. Hay también derecho a la salud, ¿verdad? Derecho a la salud, en teoría sí lo tienen, pero en la práctica, igual que muchos mexicanos, no hay medicinas, no hay atención médica correcta, en fin, todo eso. También yo pienso que hay derecho a la integridad de su familia, pero en los secuestros ahí separan a las mamás de los hijos, ¿verdad? Los separan o no se desintegran a la familia, y creo que muchos derechos que ellos tienen
no se pueden aplicar. Pero hay un obstáculo muy importante que es el reglamento y el lineamiento. De nada sirve haber tenido un buen espíritu de la ley, ¿verdad? De parte de la ley de migración, si en el reglamento se ponen tantos candados que impiden, que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes. Me explico. En el capítulo 2 de la ley migratoria se reconocen todos los derechos de los migrantes, pero luego en el reglamento ahí se van poniendo candados. Por ejemplo, un caso, uno nada más, uno. Sí. En el reglamento, por ahí por el artículo 33, en la fracción tercera, viene lo de asuntos referentes, por ejemplo, a los delitos. Dice este artículo, si un migrante es víctima de delito grave, se le podrá dar su regularización migratoria. Pero una circular que daba Cecilia Romero, cuando era comisionada, me parece que la circular 189, decía que si un migrante es víctima de delito, se le puede dar la regularización migratoria. Pero como pone ese candado en el artículo 33 del reglamento y fracción tercera, dice necesita ser grave. Y como efecto de eso ya en Chiapas ya es difícil que den la regularización migratoria y tampoco en Veracruz. ¿A qué le están llamando grave? Pues esa discreción de lo que ellos quieran. O sea, para ellos nada es grave porque a nadie le da la regularización migratoria. ¿Sí? Ajá. Y en Oaxaca sí, porque estamos nosotros constantemente molestando ahí. ¿Cuál podríamos decir entonces que es como el mayor drama de los migrantes a su cruce por México? El mayor drama es el compromiso total que el Estado mexicano tiene con Estados Unidos en cuestión de seguridad. En base a eso es el disco duro. En base a eso va a jugar el gobierno de México a conceder derechos a las personas migrantes. Y es un juego perverso porque la ley dice que sí, pero el reglamento le dice que no. Y sobre todo el Instituto Nacional de Migración no deja de estar cooptando el flujo migratorio, de estar haciendo cosas indebidas contra la ley inclusive, ¿verdad? Y para estar dando buenos resultados a Estados Unidos. Por ejemplo, la delegada en Oaxaca, del Instituto Nacional de Migración, la licenciada Arcelia, lo que está haciendo es, el ejército tiene varios retenes, pasan los migrantes, los detienen, cosa que es ilegal, pero luego llama a migración va y hace todos los papeles y todo como si en ese momento migración los hubiera asegurado. Pero como le hemos reclamado, y también la CNDH, que hace esto, y también la Policía Federal, ahora lo que está haciendo esta señora es darles un oficio por anticipado de colaboración, una solicitud para el Ejército, para la Policía Federal, por un mes, y se los renueva cada mes. Esto es ilegal. Totalmente fuera de es ilegal, sí. Pero lo está haciendo, y la señora seguramente está muy contenta, porque esta señora está dando muchos resultados a Estados Unidos, ¿sí? Finalmente ese es el problema de los migrantes. El problema de los migrantes es que México está sirviendo a Estados Unidos, está usando su aparato oficial para proteger los intereses de Estados Unidos, intereses de seguridad, a una costa de hacer pedazos la hermandad con sus hermanos de Centroamérica. Okay. Ahora, padre, bueno, esto en cuanto a el grupo de migrantes, ahora me interesaría un poco saber, como de su parte, como defensor de derechos humanos, ¿a usted qué le ha implicado este trabajo con esta población? Bueno, me ha implicado estar en contra de medio mundo, y medio mundo estar en contra mía. Sucede que tanto el gobierno como las instituciones no han estado adaptadas a los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, hablo de instituciones, hablo
de no apoyo de instituciones. Hablo inclusive de cierta hostilidad de instituciones, porque en el fondo defender los derechos humanos es defender intereses económicos, pero también políticos, pero también estratégicos, pero también geopolíticos. Entonces nos echamos encima las instituciones. Y el enfrentamiento más duro es cuando la delincuencia organizada, dentro de la cual entendemos delincuentes comunes, pero también corporaciones policíacas, pero también servidores públicos corruptos, una red, ¿verdad? Sí, se empeñan en ver a los migrantes como mercancía. Y nosotros, los defensores, decimos, no son mercancía, son personas. Y merecen respeto y los defendemos. Y los sacamos de su ámbito de mercancía. Esto es delicado porque nos obliga a nosotros a ponernos en contra de ellos, y ellos nos han dicho claramente que son su mercancía y que si nos metemos, pues simplemente nos van a matar. Que están amenazando el negocio. Sí, sus intereses, claro. Su mercancía. Nos estamos metiendo con su mercancía. Así nos lo han dicho. Y ahora dígame, padre, usted pertenece a una institución que es la iglesia. ¿Qué piensa la iglesia o qué reacciones ha habido de la iglesia ante la labor que está llevando usted a cabo? Yo de la iglesia puedo decir que hay diferentes modelos de iglesia. El esquema que yo tengo es un modelo perfectamente que arranca del Vaticano II para acá. Y es una iglesia que para mí no cambia, sino está cambiando. No lo real, sino lo que yo me imagino. Una iglesia, yo concibo la iglesia como un pueblo de Dios, misionero, cercano, itinerante, en movimiento, pobre, servidor. Yo así lo concibo. Y por lo tanto, tiene que estar abajo con la gente más humilde. Pero ¿qué ha pasado? La estructura sigue todavía como siguiendo una monarquía, una estructura monárquica que muy cuadrada, muy acartonada, muy tiesa, que no le ha permitido cambiar. Entonces, las omisiones de la iglesia, de esta estructura, las omisiones de algunas personas de esta estructura, pues han permitido que yo crezca. Y esas omisiones han hecho que Solalinde exista. Si la Iglesia Católica cumpliera con estar abajo, con estar con la gente, con estar con los migrantes en todos los aspectos, no tendría razón de ser Solalinde. Yo voy a poner un ejemplo. Tenemos en concreto una congregación, toda una congregación para los migrantes, con ese carisma. Los padres, la comunidad religiosa escalabriniana, son padres, han estado ausentes. La casa que tiene el Distrito Federal la cerraron. Sí, mantienen la de Tijuana, pero casi para los que están en retorno, y mantienen la de Tapachula, los que entran apenas. Sí, pero vuelvo a decir, si los escalabrinianos cumplieran con su carisma, no existiría el padre Solalinde, porque sencillamente ellos hicieran todo, pero por sus omisiones existo yo. Ya. Y no lo digo con gusto, lo digo con tristeza y lo digo con coraje, porque no se vale que si una institución tiene ese carisma y está para eso y la sostiene para eso, está abandonando, no lo hagan. Abandonaron la misión. Claro. No se vale. ¿Y usted cree que usted ha servido como ejemplo, motivación para otros grupos, sea religiosos o sea de derechos humanos, para que se expanda esta labor? Yo en realidad lo que he hecho es cumplir con esa misión porque me duele lo que está pasando con los migrantes. Yo soy sacerdote, soy pastor, pero también soy cristiano. Yo más que nada me tomo como un misionero bautismal. Mi compromiso es a partir de mi bautismo. Si yo no fuera sacerdote, seguiría siendo bautizado. Eso me duele mucho. Más allá de querer pretender ser ejemplo de nadie, porque yo siempre he dicho, y eso creo, que el ejemplo debe ser Jesús. Yo soy solamente una persona que lo ha captado a Él y que trata de vivir lo que ha visto en Él. Pero para mí Él es el modelo. La gente no tiene que imitar a ningún Solalinde, a nadie. Tiene que ir a la fuente que es Jesús. A Él le tiene que seguir. ¿Sí? Sí. Yo en ese sentido sí, pero sí me doy cuenta cuando voy a muchos lugares y me dan tantos premios, sobre todo de los jóvenes, que los jóvenes quieren ver algo diferente.
Acabo de estar en Guadalajara con la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, y me llevé una gran sorpresa porque estos jóvenes son unos jóvenes llenos de valores, completamente comprometidos. Ellos fueron los que me llevaron inclusive a conocer diferentes grupos de personas muy solidarias, muy comprometidas. Es otro mundo, no es un mundo de borrachera, de diversión, de una vida frívola, sino de veras, de muchachos que están muy comprometidos, que estudian, que tienen muchos valores. Eso me llamó la atención. Entonces, ellos ven en mí lo que quisieran ver en muchos aspectos de la iglesia. Y dígame, como sacerdote católico, ¿usted cree que ha tenido ventajas o desventajas? O sea, que su formación o su profesión o su inclinación católica, cristiana, ¿le ha significado ventajas o desventajas dentro de esta labor? Yo he sido como un signo de contradicción, una persona muy controvertida. Lo puedo ver, genero muchos sentimientos diferentes de admiración, pero también de envidia, de aprobación, también de rechazo, dentro de la misma iglesia. Yo pienso que para mí ha valido la pena, porque creo que se ha despertado la conciencia, se ha logrado visibilizar el drama que viven los migrantes, aunque no todavía suficientemente, todavía los siguen secuestrando. Algo se ha hecho, pero no lo que yo quisiera que se hiciera más. Un día llegué a mi cuarto y yo acababa de tener me acaban de dar la custodia de 6 cubanos y un haitiano. Y yo vi cómo ellos se comunicaban con sus familias, cómo hablaban de Cuba y cómo sus mamás estaban tan contentas de que ellos hubieran salido de esa cárcel que es la estación migratoria de Cayuca, en Veracruz. Y estaban muy contentos. Y yo dije, caray, si más personas pudieran hacer esto, podríamos liberar a más personas y más familias se sentirían mejor. Me metí a mi cuarto y lloré. Lloré por la incapacidad, por la impotencia, porque dije no puedo hacer más. Me dio tristeza no poder hacer más de lo que estoy haciendo, porque las necesidades son más de lo que el Padre Solalinde puede hacer. Yo soy una persona limitada, no soy ni el Mesías, ni soy tampoco un superpersonaje, solamente soy un hombre común y corriente, pero me da tristeza no poder hacer más. Lo más que haga yo es poco. Pues básicamente sería todo, padre. Nada más para cerrar, me gustaría, esto es como para la comunidad de gente, estudiantes que se están preparando para defensores de derechos humanos. ¿Usted tendría alguna recomendación para ellos como futuros defensores de derechos humanos? Yo creo que sí, y yo quisiera que no fueran muy futuros, sino que ya. Sí. Que yo les recomendaría que se acercaran a Jesús. Pero yo no les recomiendo, y a Jesús no importa si son católicos o no católicos, Lo estoy diciendo porque Jesús es una persona válida. Como ejemplo. Sí, es un joven muy valiente, un chavo muy comprometido, alguien que sabe perfectamente que para él lo más valioso es la gente, es el ser humano. En el centro de su vida él pone a la gente y apostó toda su vida, su resto, para el ser humano. Yo sí creo en él. Él nos enseña 2 cosas. Nos enseña con su vida que la dignidad de la persona humana es inviolable, que toda persona tiene una dignidad. Y lo segundo, que también tiene derechos. Y ese derecho es reconocido por medio de su práctica de misericordia con ellos. No juzga, potencia a través de una relación amorosa, respetuosa, cree en todos, es incluyente, busca la justicia. Y sin importar cómo le va a ir, todo eso es. Entonces yo sí recomendaría a los defensores que imitemos mucho a Jesús y que tengamos el valor de poner a la persona en el centro de la vida y que tengamos valor para defender, que no tengamos miedo. Pues bueno, padre, le agradezco muchísimo la entrevista y el tiempo que se tomó para atendernos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Pues ahora sí vamos a ir a cenar porque no hemos cenado. Ya tienen hambre.